círculo de posibilidades y de probabilidades es una manera de entender la naturaleza de las formas. De las formas me refiero, por ejemplo, de las semillas de un árbol. Eso es una forma, ¿cierto? O de un animal, eso es otra forma. O de un ser humano, eso es otra forma. O de una roca, eso es otra forma. Estamos viviendo en el mundo de las formas, porque para que algo exista, tiene que tener forma. Entonces, el círculo de posibilidades y de probabilidades habla de que para todas las formas existen estos dos círculos o estas dos características. Y el círculo de posibilidades habla de lo que es posible dentro del círculo o de la existencia de la forma en específica de la que se esté hablando. Y el círculo de probabilidades habla de lo que sea probable dependiendo de las circunstancias que puedan acompañar el desarrollo de la existencia de esa forma. Para no quedarme en lo abstracto, vamos a poner algunos ejemplos. Imaginen que tenemos una semilla de un árbol. Dentro de esa semilla existen todas las posibilidades, ya dentro de la semilla, desde la semilla, para convertirse en un gran árbol. En un árbol, por ejemplo, de mostaza, desde que es semilla. Pero no existen las posibilidades de convertirse en un perro, o en un caballo, o en un pato, o en una piedra, ¿cierto? En otras palabras, el círculo de posibilidades de la semilla está dado, es algo que no cambia, y que es el mismo para todas las semillas de árbol de mostaza, para esa forma. Ahora, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que en la semilla las posibilidades ya existen, y esa semilla es en potencia un gran árbol desde que es semilla. Sin embargo, también existe el círculo de probabilidades, y este círculo hace referencia a aquellas circunstancias que acompañan el desarrollo de la forma, en este caso de la semilla, a través de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos esta semilla en un lugar en donde la tierra tiene poca profundidad y abajo de la tierra hay rocas, puede ser que la semilla empiece a crecer, que tire raíces y que inclusive empiece a brotar el pequeño árbol. Pero en el proceso del crecimiento puede ser que ese árbol, con la primera lluvia o con la primera tormenta, se caiga porque no tiene las raíces suficientes para mantener la fuerza que necesita para mantener el crecimiento del árbol. Otro caso podría ser, otro círculo de probabilidades podría ser que la semilla sea puesta en el cemento. Y a pesar de que las posibilidades de esa semilla son de convertirse en un gran árbol, las probabilidades de que se convierta en ese árbol son nulas o mínimas, puesto que las condiciones no son las apropiadas y las óptimas para que esa semilla desarrolle su círculo de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Necesita tierra, necesita agua, necesita sol para que esa pequeña semilla se pueda convertir o para que ese árbol se exprese a través de la semilla. Entonces, si pueden ver, el círculo de posibilidades está definido, no cambia, y el círculo de probabilidades cambia y va cambiando de manera circunstancial. Entonces, ahora imaginemos que esa semilla se pone en tierra fértil, en un lugar en donde recibe agua, recibe rayos del sol y tiene tierra suficiente para mandar las raíces y crecer y convertirse en lo que ya era desde pequeña semilla, en ese gran árbol, ¿no? En potencia que estaba ahí. Ahora, la pregunta aquí es, en los otros dos casos, la culpa o la responsabilidad, por así decirlo, de que esa semilla no se convirtió en un árbol, no recae en la naturaleza misma de la semilla o en las condiciones internas de la semilla, el código genético, la estructura genética de la semilla. Recae en la importancia del ambiente, del círculo de probabilidades de esa semilla. ¿Por qué es tan importante este concepto? Ahora vamos a pasarlo a los seres humanos, a nuestro caso, a nuestro ejemplo. El círculo de posibilidades de un ser humano también está dado, y por lo menos hasta donde nosotros alcanzamos a entender ese círculo, tenemos claro que el ser humano nace
a través del vientre de una madre y se empieza a desarrollar y empieza a crecer y a formar una personalidad. Y después de muchos años, pueden ser muchos o pueden ser pocos, depende de la circunstancia de cada persona, pero normalmente, si todo sucede de la forma natural, pasan años hasta que ese ser humano, ese cuerpo físico, deje de funcionar. Y entonces ese ser termine su vida en la experiencia humana, en el cuerpo físico, y no sabemos realmente qué suceda después de ese momento de transición, pero eso es hasta donde podemos observar una descripción del círculo de posibilidades del ser humano, ¿sí? Ahora, las probabilidades del ser humano, aquí está lo interesante, se van definiendo a raíz de las decisiones que tomamos, no solo a través del lugar en donde nacimos, porque también eso define ese círculo, la familia en donde nacimos, el país en donde nacimos, eso tiene que ver con la tierra, el agua, el sol para la semilla, ¿no? Y para nosotros eso en un principio va generando ese círculo de probabilidades, pero también conforme vamos creciendo y vamos teniendo poder de decisión sobre nuestra vida, aquellas decisiones que tomamos van moldeando el círculo de probabilidades, generando cada vez probabilidades distintas que nos permiten movernos en ese círculo de posibilidades para poder expresar o no la versión más alta, más grande de nosotros mismos. Para mí esto funciona de una forma en donde podemos entender la ingeniería, de cierta manera, de nuestra personalidad, de nuestra persona. Cuando pensamos en alguien que tenía todo para ser exitoso y no lo fue, podemos y deberíamos observar el ambiente, el círculo que rodeó a esa persona, las decisiones que tomó esa persona. Y esto quita la responsabilidad de cierta manera o el concepto de que algunas personas son de manera innata o de manera natural mejores que otras, que algunos nacen con talentos. Tal vez sí, tal vez tenemos algunas cosas más desarrolladas que otros, pero el valor en todos los seres humanos es el mismo. El círculo de posibilidades en todos los seres humanos es el mismo, porque somos la misma forma, la forma humana. Y de hecho, si nos observamos mutuamente, podemos ver que todos los seres humanos tenemos la misma forma en un concepto ideológico. Obviamente algunos podamos tener más pancita que otros o tener un cuerpo más esbelto que otros, pero la forma humana es la misma y por lo tanto el círculo de posibilidades es el mismo. Y recuerda, el círculo de probabilidades va a definir en nuestra experiencia humana si el círculo de posibilidades es expresado en su máximo esplendor. Por lo tanto, las decisiones que tomamos, con quién nos juntamos, qué hacemos cuando nos levantamos en la mañana, qué hacemos con nuestro tiempo, aprovechamos nuestros días, todas esas decisiones van a ser los factores determinantes para que nosotros nos podamos convertir en la mejor versión de nosotros mismos. No el hecho de que genéticamente tengamos algo diferente. Con nuestras decisiones, nosotros vamos moldeando el círculo de probabilidades y el círculo de posibilidades está dado. Espero que este concepto te pueda servir para aplicarlo en tu vida, para que las decisiones que tomes hoy puedan ir marcando y expandiendo este círculo de probabilidades más y más, porque con cada decisión que tomas, este círculo se expande o se contrae, te lleva hacia algún lado en donde puedes vislumbrar un futuro brillante, o tal vez te lleva a estancarte en donde estás. Esto, si lo aplicas, puede transformar tu vida.